está formado por una serie de órganos que en términos generales, todos esos órganos tienen la función de que formar la orina y pues obviamente eliminar esa orina. Ahora ya de manera individual cada uno de esos órganos va a aportar una función específica para cumplir ese gran objetivo que es formar la orina y eliminarla. Empezamos entonces con los riñones. Los riñones son unos órganos retroperitoneales, ¿sí? O sea que se encuentran en la parte posterior, ¿sí? Básicamente están ubicados a nivel de los flancos, tanto en el flanco izquierdo como en el flanco derecho. Cuando nosotros vamos a explorar la vía urinaria de un paciente, lo tenemos que hacer por la parte posterior. ¿Por qué? Porque si lo hago por la parte anterior, los riñones están muy profundos, están enmascarados por la piel, el tejido celular subcutáneo, las vísceras del tracto digestivo, entonces no me dejan, por más de que la persona sea delgada, no me dejan explorar de manera correcta la vía urinaria. Entonces, en cambio, por la parte posterior, por la parte del dorso, pues los riñones están muy expuestos. ¿En qué encuentro yo? Primero que encuentro en la piel, luego encuentro una capa de tejido adiposo, luego encuentro dos capas de músculos. ¿Qué particularidad tiene esa capa de músculo? Uno superficial, uno profundo, que son planos. O sea, si son planos, ¿son qué? Delgados. Que es el músculo superficial es el dorsal ancho y el músculo profundo es el cuadrado lumbar. Y posteriormente a eso yo ya encuentro la parte del peritoneo. Y enseguida de incidir el peritoneo encuentro, peritoneo no, la fascia, y enseguida encuentro los riñones. Entonces fácilmente puedo explorar la vía urinaria desde la región del dorso y eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y fácilmente también el abordaje quirúrgico en el caso que el paciente se le tenga que hacer alguna nefrostomía. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la función del riñón? ¿Cómo contribuye el riñón? Básicamente el riñón es el que hace toda la función de formar la orina, ¿sí? Eso es lo que hace el riñón a través de unas células que se llaman la nefrona. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Esa nefrona tiene unas partes, acuérdense que es célula, o sea que la nefrona es microscópico, ¿no? Entonces acá tenemos los capilares que entran al riñón, esa arteria renal entra al riñón, ella empieza a dividirse en arterias lobares, arterias lobulillares y las segmentarias y los vasos rectos, ¿sí? Que son estos que llegan. Y esos vasitos a nivel de la corteza y de la médula se enrollan como una especie de, no sé si ustedes han visto esas bolitas de lana, del ovillo de la lana, así más o menos se enrollan esos capilares arteriales, formándome esta estructura que se llama el glomérulo. Allí en el glomérulo es donde inicia el proceso de filtración. Se llama así, filtración glomerular. Y el objetivo de esa filtración glomerular es precisamente sacar del cuerpo ese excedente de agua, ese excedente de electrolitos que el cuerpo tiene para ir formando la orina. Y en la medida que sacan ese excedente de agua, que sacan ese excedente de electrolitos, me generan un equilibrio, me generan una homeostasis para mantener el cuerpo normal. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que el paciente hipertenso, digamos que en términos generales, el riñón es el órgano blanco para muchas enfermedades. La hipertensión, ¿dónde se refleja principalmente o qué órgano es el que tenemos que proteger en un paciente hipertenso? Claro, ¿sí? En un paciente diabético, riñón. En un paciente cardiópata, riñón. ¿Por qué? Porque como es el encargado de sacar todas esas toxinas y ese excedente de agua, pues precisamente las enfermedades como es digamos el riñón se torna tan sensible, entonces las enfermedades tienen afinidad precisamente por ese órgano, ¿correcto? Ese glomérulo entonces está rodeado por una capa que recibe el nombre de la cápsula de Bowman, y a partir de esa cápsula de Bowman sale un conducto que se empieza a enrollar al lado del glomérulo, y ese conducto se va a llamar túbulo contorneado proximal.
Luego, ese túbulo deja de enrollarse y me forma esta estructura en forma de letra U, que se va a llamar asa de Henle. Esa asa de Henle tiene una porción descendente, el asa y la porción ascendente, y luego vuelve otra vez el tubo y comienza a enrollarse, pero ya lejos del glomérulo, y se va a llamar túbulo contorneado distal. Ese túbulo contorneado distal termina en este tubo, en este conducto que se llama el túbulo colector. Como ustedes pueden ver en la imagen, en el túbulo colector desembocan muchas nefronas. Esa nefrona que tenemos en este dibujo, en las diferentes partes de la nefrona se llevan a cabo diferentes procesos. En unas partes, por ejemplo, se va a filtrar lo que es el agua, o sea, se va a reabsorber el agua, o se va a filtrar, se va a dejar pasar el agua para formar la orina. En otras partes viene lo del cloruro de sodio, el bicarbonato, los electrolitos. Al final, cada nefrona forma una gotica chiquita que tiene agua y que tiene electrolitos. Y la reunión de todas esas goticas chiquiticas que cada nefrona está formando es lo que me va a formar la orina. ¿Sí? Me va a formar la orina. ¿Correcto? Esta es la parte microscópico del sistema excretor del riñón. Microscópica. ¿Por qué les hago la aclaración? A este nivel, imaginémonos, empiezan a desembocar muchos túbulos colectores. Empiezan a desembocar muchos túbulos colectores en una estructura que ahorita les digo cómo se llama, y entonces como desembocan ahí tantos túbulos colectores, deja de ser microscópico y empieza la parte macroscópica del sistema excretor. Ya ahorita miramos de dónde empieza la parte macroscópica. Entonces, en esas enfermedades en donde tenemos que proteger el riñón, en la hipertensión, en la diabetes, en la cardiopatía, esto es lo que hay que proteger, la nefrona. En el momento que al paciente le empiece a fallar el funcionamiento de la nefrona, es cuando aparecen ya los problemas renales. Entonces el paciente ya, por decir un ejemplo, ya no filtra, ¿sí? Ya no filtra, no deja salir, sino que empieza ¿a qué? A reabsorber el agua y los electrolitos. Entonces se empieza a acumular el agua, se empieza a acumular los electrolitos. Principalmente, ¿cuál electrolito? El sodio. El riñón, el sodio es el electrolito. Acuérdense que a nivel de nuestro cuerpo el sodio es el principal catión extracelular y está en grandes cantidades, ¿sí? Entonces, si se acumula ese sodio, ¿verdad? O sea, el riñón no lo filtra. La nefrona tiene la particularidad de que puede sacar el sodio en tres formas, que es la forma como nosotros los consumimos, en forma de bicarbonato de sodio, sodio puro y cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, en cambio el potasio es solito potasio, cloro solito cloro, magnesio solito magnesio, pero el sodio está en tres presentaciones, por así decirlo. Entonces la nefrona tiene que trabajar duro, sacando principalmente ¿a quién? Al sodio. Al sodio solo, como electrolito, y el combinado que es el cloruro de sodio y el bicarbonato de sodio. Entonces, si esto no se filtra, o sea, no se sale ese sodio y no se sale ese excedente de agua, se empieza ¿a qué? A retener, se empieza a reabsorber, se empieza a retener. Y es cuando me parece entonces que el paciente se va a edematizar, se hincha. ¿Por qué se está hinchando el paciente? Pues porque tiene exceso de agua, ¿sí? Y tiene hipernatremia, o sea, un aumento en los niveles de sodio, entonces se le sube la tensión a ese paciente. Por eso ustedes de pronto si tienen algún familiar que es hipertenso, entonces el medicamento que le baja la tensión al paciente, bueno, tiene un mecanismo de acción, pero también lo combinamos ¿con qué? Con un diurético, ¿sí? Una furosemida muy pesada. Un diurético, puede ser un diurético tipo ASA, que es la furosemida, puede ser un diurético tipo tiacídico, la hidroclorotiacida. Bueno, tenemos varias familias de diuréticos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los ahorradores de potasio. Bueno, pero la función de esos diuréticos en términos generales, ¿cuál es? Ayudarle ¿a quién? A la nefrona, le ayudan a hacer lo que la nefrona ya no está haciendo, o lo está haciendo pero disminuido. ¿Y qué es?
filtrar el agua y filtrar principalmente el sodio. ¿Para qué? Para que esa agua, ese sodio salgan a través de ¿qué? De la orina. Y en esa medida que sale el agua, en esa medida que sale el sodio, los niveles de tensión, ¿cómo van a estar? Empiezan a ir a disminuir y se mantienen en un nivel estándar, ¿sí? Bueno, ok. El riñón, vamos al dibujo. Bueno, aquí tenemos en un dibujo el riñón, mire que es tan profundo, aquí es encima estaría el hígado, aquí estaría el colon, el intestino delgado, pues, y fuera de eso aquí estaría la grasa, la piel, ¿cierto? Entonces le cuesta a uno trabajo investigarlo, ¿no? Explorarlo. Acá tenemos el riñón, acá tenemos la vena renal, llegando a la vena cava inferior, y acá tenemos la aorta, para que conozcamos la disposición de los vasos. Bueno, entonces el riñón tiene una forma de frijol, macroscópicamente tiene en la periferia una zona hipopigmentada que recibe el nombre de corteza renal, y en la zona central tiene una zona hiperpigmentada que recibe el nombre de médula. En la médula, nosotros en la médula vemos estas estructuras como manera de triángulo, se llaman las pirámides renales. Y entre cada pirámide está la pirámide renal, y en medio de cada pirámide están las columnas renales. La punta de cada pirámide renal recibe el nombre de papila renal. Ahí, en la papila renal, es donde desembocan muchísimos túbulos colectores y comienza la parte macroscópica del sistema excretor. Como ya están desembocando ahí muchísimos túbulos colectores, entonces se deja ver, ¿sí? Ya se deja ver esa desembocadura, formándome el inicio de estas estructuras que se llaman los cálices menores. Entonces, los cálices menores en la papila renal desembocan o terminan muchos ¿qué? Túbulos colectores, y van a terminar formándome ¿qué? Las papilas renales. ¿Cuál papila renal? La papila renal menor. Ahora, las papilas renales menores, acá tenemos otra papila renal menor, acá tenemos otra, ¿sí? Las papilas renales menores se unen y me forman la papila renal mayor. Y las papilas renales mayores se unen y me forman esta zona que se llama la pelvis renal. ¿Qué es esto? La pelvis renal, ¿sí? Entonces, ¿cómo está constituida esa parte macroscópica del sistema excretor del riñón? Cálices menores, cálices mayores. pelvis renal. La pelvis renal. Esa pelvis renal, como lo vemos acá en la imagen, sale del riñón y se me convierte en el segundo órgano del sistema urinario, que son los ureteres. Los ureteres. ¿Sí? Ahorita hablamos de los ureteres. ¿Correcto? Muy bien. Hay una parte en la cara medial del riñón, hay una parte carente de peritoneo, y esa zona se llama ilio renal. Nosotros ya vimos un ilio hepático, vimos un ilio pulmonar. ¿Recuerdan el primer corte, el ilio pulmonar, que no tenía pleura y que por ahí entraban las estructuras del pedículo pulmonar? En el ilio hepático, una zona carente de peritoneo, y por ahí entraban las estructuras del pedículo hepático. Aquí es lo mismo, simplemente que está a nivel de... Esta parte de acá no tiene, esta parte de aquí adentro no tiene peritoneo. Esto está rodeado por peritoneo, pero no tiene peritoneo. Por ahí, ¿qué va a pasar? Unas estructuras que son muy importantes para el funcionamiento del riñón. El conjunto de esas estructuras recibe el nombre de pedículo renal. ¿Cuáles son los elementos que forman el pedículo renal? Entonces, los elementos son la pelvis renal, ¿cierto? La vena renal, la arteria renal, los nervios simpáticos y parasimpáticos y los linfáticos. ¿Cuál será el nervio parasimpático de acá? Eso se le hizo un cuadrito yo la semana pasada, antes de la Semana Santa. ¿Cuál es el nervio parasimpático del riñón?
nota que estudiaron en Semana Santa. Venas de arteria. Parasimpático. Sí, parasimpático infraumbilical. Infra. ¿Sacro? ¿Sí es el sacro? El 10º par sacro. Sacro medular. ¿Y el simpático? El simpático, el esplánico menor. Menor. El esplánico menor. Menor. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno. Muy bien. Pues acá tenemos un riñón de verdad, ¿sí? Él está rodeado por una cápsula de peritoneo que se llama la cápsula renal. Aquí podemos observar la pelvis. Topográficamente, cuando yo abro un paciente, porque voy a hacer una nefrolitotomía o cuando yo, lo que sea, y logro ver los riñones o estoy con un cadáver, topográficamente, ¿qué veo de anterior a posterior? Pelvis renal. Detrás de la pelvis, la vena renal, y detrás de la vena renal, la arteria renal, ¿sí? Pues en un dibujo uno lo identifica fácilmente por los colores, pero en vivo y en directo no tenemos el color rojo y el color azul, ¿cierto? Entonces, ¿qué ubico? La pelvis. Detrás de la pelvis lo que está siempre es ¿qué? La vena renal. Y detrás de la vena siempre lo que encuentro es la arteria renal, ¿sí? Entonces, mira acá la pelvis renal, la vena renal, y allá atrás está la arteria renal. Esta es la corteza. Y todo es la médula renal. Aquí vemos la pirámide renales, ¿sí? La papila renal, los cálices menores, cáliz mayores y la pelvis. Cáliz menor, cáliz mayor. Ok. Esta es una pelvis renal solamente. Esta es los cálices menores. Se llaman así por la forma que tiene como de una copa, mire, como de una copita, de un vasito. Entonces se llaman cálices. En este caso son los cálices menores, ¿sí? Se unen y me forman los cálices mayores, y los mayores se unen y me forman la pelvis renal. Tan pronto la pelvis renal sale del riñón, inmediatamente ella se dirige hacia abajo y ya me cambia de nombre. Ya no es pelvis renal, sino ureter. ¿Sí? Señor, en los cálices donde se hacen los cálculos. Puede ser en los cálices menores o mayores, puede ser en el ureter, puede ser en la uretra, puede ser en la vejiga, ¿sí? Por eso uno habla de urolitiasis, cálculos en una parte de la vía urinaria. Ahora, el cálculo puede estar en el riñón, adentro del riñón, de nefrolitiasis. ¿Sí? Bueno, luego vienen los ureteres. Los ureteres son dos conductos, ¿sí? O son unos conductos membranosos huecos a través de los cuales se va a salir la orina, la función de ellos es transportar la orina. ¿De dónde a dónde la transportan? La van a transportar del riñón hacia la vejiga, o sea, el órgano que sigue después del ureter, ¿cuál es? La vejiga urinaria, ¿sí? Ese ureter tiene unas zonas de estrechez, tiene unas zonas de adelgazamiento, por así decirlo, muy parecida al esófago. Viene el ureter, se estrecha un poquitico y luego se vuelve a ensanchar. ¿Dónde están esas zonas de estrechez? La primera zona de estrechez está donde termina la pelvis renal y comienza el ureter. Ahí es la primera zona de estrechez. La segunda zona de estrechez es a la altura de los vasos gonadales. Si es un hombre, pues de la arteria y la vena testicular. Si es una mujer, de la arteria y la vena ovárica, ¿sí? Y en el caso de la mujer, se ayuda a esa zona de estrechez a la altura del ligamento ancho, que también es ahí en el ligamento ancho cuando, por ejemplo, se está haciendo una histerectomía, o se está haciendo, sí, es histerectomía principalmente. Entonces, ahí están los vasitos gonadales ováricos, ¿sí? Están los vasitos ováricos. Y lo que está pasando, cruzando esos vasitos ováricos, se está metiendo por el ligamento ancho, es el ureter, como punto de reparo, como punto de referencia, ¿no? Y la tercera zona de estrechez es donde el ureter se está metiendo a nivel de la vejiga, ¿correcto? Bueno, tenemos la vejiga es una bolsa muscular, es muy análoga, pues obviamente respetando funciones y tamaños, es muy análoga al estómago.
el estómago, como por allá decíamos que era una bolsa muscular, ese también es una bolsa muscular. Tiene unas 3 capas de músculo, un músculo longitudinal, otro músculo horizontal y el otro músculo anteroposterior. Esas 3 capas de músculo, ¿qué particularidad le confieren a la vejiga? Que se pueda se pueda expandir, que se pueda distender y que pueda volver a su posición original. ¿De qué depende esa expansión o de qué depende esa, digamos, expansión principalmente del contenido de orina? ¿Sí? Normalmente, bueno, primero que todo la vejiga es retropúbica. La vejiga en condiciones normales no se puede palpar. ¿Por qué? Porque está detrás del pubis, es retropúbica, ¿sí? Y la forma de la vejiga normalmente es de una forma de un triángulo invertido, ¿sí? De una pirámide invertida, donde la base, pues, será la parte de arriba y el vértice será la parte inferior. En la medida que le empieza a llegar orina, entonces ella va a ir, ¿qué? Cuando ya empieza a llenarse, ella empieza a distenderse, se va a ir expandiendo, hasta que cambia de forma y ya deja de ser una forma triangular y se convierte en una forma circular. Y es lo que de pronto ustedes han escuchado, el famoso globo vesical. Y en esa medida que le cambia de forma, que se convierte en circular, una parte, la parte del fondo, ¿sí?, queda por encima del hueso pubis. Entonces esa parte se hace suprapúbica. Por eso es que de pronto cuando nosotros tenemos la vejiga llena y nos tocamos por encima del pubis, sentimos molestia, sentimos dolor. ¿Por qué? Porque estamos palpando la parte del fondo vesical. Como ya la vejiga está llena, el peritoneo de la vejiga está ¿qué? También pues obviamente está distendido. Y como también hay inervación ahí, eso es lo que molesta, eso es lo que duele. ¿Correcto? ¿Eso se puede reventar? Sí, claro, se puede por trauma o principalmente por trauma, ¿no? ¿Por exceso de orina? Sí, pero tiene que haber algo, digamos que esos pacientes que tienen vejiga neurógena y que tienen ese globo, por eso es que es tan importante en esos pacientes que tienen ese globo vesical muy grande, sondearlos rápido para sacarles orina. Si el paciente no puede orinar, ¿no? Hay que sondearlos. ¿Por qué? Porque se puede, o sea, como es un músculo, acuérdense que esto es la analogía que yo siempre doy de la vejiga, es una bomba. Y empiecen a llenar ustedes esa bomba de agua. Empiecen a llenarla. Si no se escapa, si no se elimina esa agua, ¿qué le pasa? Se revienta la bomba. Porque en la medida que se va distendiendo, imaginemos que el grosor de la pared de la vejiga es así, pero en la medida que se va distendiendo, ¿qué le está pasando al grosor de las paredes de la vejiga? Se va adelgazando ya cuando está muy distendida, cuando hay un globo vesical muy grande, es una telita de nada el grosor de la vejiga, entonces fácilmente se puede perforar. ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando yo abro por dentro la vejiga, se ve una estructura muy, muy fácil. Se ve, perdón, aquí, que es una estructura que lo encuentro en la parte posterior-inferior, ¿sí?, que se llama el trígono vesical. Es una estructura en forma de triángulo, ¿sí?, que está conformada por 3 orificios, ¿verdad? Está conformada por 3 orificios. Los 2 orificios superiores corresponden a la llegada de los ureteres. Recordemos que los ureteres llegan a la vejiga por su cara inferior, ¿correcto? Y el orificio inferior corresponde al inicio de la uretra. Ahí comienza la uretra, en ese orificio. Ahí hay un esfínter, que es el esfínter interno de la uretra. Ese esfínter, como es un esfínter, está, digamos que, permanentemente como cerrado para evitarle el escape de orina. Entonces ya podemos ir pensando qué es lo que le está pasando a esos pacientes, o una de dos, o que están haciendo retención urinaria, que hablábamos ahorita, o que se les presenta escape de orina, ¿sí? Presentan escape, lo que uno llama incontinencia urinaria, ¿sí? Pues que ese esfínter,
aquí esto, se me olvidaba decirle, les decía que la vejiga estaba constituida por ¿cuántas capas de músculo? Tres. ¿Cómo se llaman esos músculos? Detrusor, músculo detrusor de la vejiga. ¿Detrusor? Detrusor, músculo detrusor, ¿sí? Entonces, ese músculo detrusor, cuando llega hacia la parte del cuello, este es el fondo, este es el cuello, ese músculo hace un repliegue y ese es el esfínter. Ese es el esfínter. Y ahí, al abrirse el esfínter, queda el orificio donde comienza la uretra. Uretra. ¿Correcto? Entonces, ahí está, algo le está pasando a ese músculo detrusor, a ese esfínter interno de la uretra. Algo le está pasando, o ya sea de que no se quiere abrir, y entonces el paciente empieza a hacer ¿qué? Retención urinaria, o que se abre inconscientemente, y entonces el paciente presenta ¿qué? Incontinencia urinaria, ¿verdad? Esas causas pueden ser muchas, pueden ser causas psicológicas, por ejemplo, causas psicológicas, pueden ser causas físicas, un tumor, por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, la próstata, ¿verdad? Porque ahí debajo de la vejiga está la próstata, ¿sí? Psicológicamente, por ejemplo, psicológicamente, no sé si les ha pasado a ustedes que tenemos muchas ganas de orinar y vamos al baño a orinar y no podemos empezar a orinar. Y estamos que nos orinamos y no podemos iniciar la micción. ¿Por qué? Porque hay un estímulo psicológico que me está bloqueando el reflejo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para suprimir el estímulo psicológico? Entonces, no sé, por ejemplo, los pacientes hospitalarios, las enfermeras les echan agua fría al paciente acá en el pubis, ¿sí? Y eso bloquea el reflejo y el paciente empieza a orinar. O la otra, si no funciona esa, ¿qué es? Mire el chorrito de agua del lavamanos. ¿No les ha pasado? Están lavando la loza por menos ustedes como tienen chacha que me lave la loza. O sea, y está uno con un poquito de ganas de orinar y empieza uno a lavar la loza y pues nada. Tengo ganas de orinar, ¿cierto? Y si no funciona eso, pues toca colocarle algo medicamento al paciente y si no toca sondear al paciente, pasarle una sonda vesical. ¿Y eso duele? La sonda sí, claro, porque la uretra es pequeñita, lo vamos a meter, la uretra es angostura, es un orificio súper chiquitico y la sonda es grande. Por más de que usemos una sonda de un calibre pequeño, es grande para el tamaño de la uretra y eso duele. Ahora, uno puede colocarle al paciente cuando lo va a sondear, al paciente uno puede colocarle, uno lo que hace siempre es, exacto, uno coloca silocaína y unta la puntica de la sonda, la unta con silocaína. Ay, güey. De ahí para adentro no entra silocaína. Profe, una pregunta. Señora. En sí, pues a mí me pasaba cuando yo era chiquitica, que era que yo tenía que hacer un ejercicio cada vez que yo podía, que es para reforzar el piso pélvico. Para que en sí hay que reforzar El piso pélvico y no solamente eso, sino los pacientes que tienen vejiga neurógena también, que es iniciar la micción y apretar. Dejar de orinar, apretar para que no, y volver y soltar, orinar otro poquitico, apretar, retener orina y así sucesivamente. Y de hecho, ese sería un ejercicio. Yo hago eso y debe me hacer. Sí, yo a veces hago ese ejercicio. De una. Es un ejercicio Digamos, que uno debe retener hacer y soltar tanto la hombres orina, como retener y mujeres soltar la para orina. eliminar la Y fijo me vejiga da. neurógena. Señores, Y fijo me da cistitis. Entonces uno los puedo controlar. bueno, miren. Luego sigue la uretra. La uretra también es un conducto membranoso que tiene la función de permitir el paso de la orina de la vejiga hacia el exterior, ¿sí? La uretra en la mujer es muy corta, mide aproximadamente 3 centímetros, 3 deditos de nosotros, aproximadamente. ¿Y eso qué quiere decir? Y podemos entender ahora por qué las mujeres sufren tanto de infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque cualquier microorganismo que caiga, cuando veamos reproductor femenino, cualquier microorganismo que caiga en el meato urinario, que es donde el orificio por donde sale la orina, cualquier microorganismo, ¿qué tanto son 3 centímetros? No es nada, entonces fácilmente puede colonizar la vejiga y generarme la cistitis y generarme las infecciones urinarias.
En el caso del hombre, la uretra es mucho más grande, la uretra más o menos en promedio, el tamaño del pene del hombre más o menos 15 centímetros, algunos tendrán más, otros menos, pero son en promedio. Debido a esto, de que el tamaño de la uretra del hombre es más grande, ¿sí? Entonces la uretra del hombre se divide en 3 segmentos. El primer segmento se llama la uretra prostática, ¿sí? Porque justamente por la parte posterior inferior de la vejiga está la próstata. Estamos hablando de los hombres, ¿no? Está la próstata y por en medio de esa próstata está pasando la uretra. Entonces, este segmento que está pasando por el medio de la próstata es lo que se llama la uretra prostática, ¿cierto? Ahora entendemos también por qué cuando un hombre empieza a sufrir de la próstata, ¿dónde se manifiestan los síntomas? ¿En la orina? En la orina, en la micción del paciente, que el paciente empieza a orinar poquito cada rato, que el paciente le cuesta trabajo para iniciar la micción, que el paciente tiene retención urinaria, el goteo postmiccional. ¿Por qué? Porque si se está produciendo una inflamación, cualquiera que sea un prostatismo, una hiperplasia benigna de próstata o un cáncer de próstata, esta es la próstata, pues la masa o la inflamación, ¿a quién comprime? A la uretra, comprime la uretra. Entonces esto se reduce, esto que era normalmente así, se va a reducir por la inflamación y la compresión. Entonces se estrecha la uretra, entonces el paciente empieza a retener orina, el paciente empieza a presentar lo que es la polaquiuria, que es cuando el paciente orina poquito, pero cada rato empieza el paciente a experimentar lo que es el pujo del tenesmo miccional del paciente y la urgencia miccional. Carajo, hace media hora oriné y ya estoy que me orino otra vez, y el paciente al ganas de orinar va al baño y no puede iniciar la micción, y para poder iniciar la micción tiene que pujar, ¿sí? De todas maneras, por más de que el paciente orine, le queda un remanente de orina, entonces el paciente después de orinar queda con un goteo postmiccional. En algunas ocasiones ese goteo puede ser poquito, que el paciente no se da cuenta, y en otras ocasiones el paciente dice, uy carajo, a veces los pacientes le cuentan a uno que dice, uy, madre, me oriné, ¿sí? Porque sienten que sale mucho líquido, ¿sí? Bueno. La segunda parte de la uretra del hombre es la uretra membranosa, que es una parte de la uretra que al lado y lado hay unas glandulitas que ahorita vamos a hablar, que son las glándulas bulburetrales. Esa partecita de la uretra se llama la uretra membranosa, ¿sí? Y después, ¿sí? Después la uretra entra al pene del hombre, entonces se va a llamar uretra peneana, o también se puede llamar uretra membranosa. Ahorita cuando veamos reproductor vamos a ver la parte de la uretra membranosa, ¿correcto? La uretra, tanto en hombres como en mujeres, en sus genitales externos va a terminar en un orificio. Ese orificio se llama meato urinario. Tanto en hombres como en mujeres, cuando la uretra va a desembocar en el meato urinario, la uretra se dilata un poquito, ¿sí? La uretra se dilata un poquito, tanto en hombres como en mujeres, formando lo que se llama la fosita navicular. La fosita navicular, ¿correcto? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes.